Y en el catch va aclarado el tipo de excepción, digamos. Hay varios tipos de excepción. Tienen este tipo de excepción, exception, inicializar error, exception de la lista, hay un montón de excepciones, ¿sí? Para cada error hay un tipo de excepción. El más general es exception. Cuando ponen exception prácticamente abarcan todo el tipo de error, ¿sí? Todos los tipos de errores. Y en esta parte del catch van a poner un mensajito, digamos. Se produjo un error. Un error, ¿sí? A ver, probemos que sale. Sí, esto creo que lo había probado. Bien, se produjo un error. ¿Por qué se produjo un error aquí? Esta parte de excepciones. Bueno, ya que estamos, ya lo explicamos esa parte, ¿sí? Ya lo terminamos. Bien, igual vamos a ver un video de esto y un práctico asociado a esto, ¿sí? De trick catch y el otro tema que viene. Bien, pero acá en esta parte del tree es sencillo. Va a la parte que ustedes piensan que va a haber un error, ¿sí? En la otra, en el catch, va un mensaje para que ustedes se den cuenta dónde está el error, ¿sí? Porque si ustedes no ponen el tree catch, imagínense que ustedes tienen mucho código, ¿sí? Lo ejecutan. Fíjense que salta ahí. Acá hay una división por 0. A vale 10. A partido entre 0 me da obvio que me va a dar error o no. ¿Sí? Entonces fíjense que sale. Exception, ¿sí? Entreat main. ¿Sí? Error de tipo aritmético. Excepción de tipo aritmético me está diciendo. Bien. División por 0. Ahí me está diciendo. Entonces, miren. Imagínense que ustedes tuvieran más código. Ustedes no sabrían dónde está el error. ¿Sí? En este caso es fácil de la división, pues, pero cuando tengan objetos, va a haber varios objetos o varias listas, entonces está bueno que le pongan el tree catch. Con tree catch, si yo le pongo esto, yo sé que cuando aparezca este mensaje, el error se produjo aquí. Así de sencillo. Bien, entonces cuando lo ponen, prácticamente ya funciona. Eso es excepciones, ya vamos a hacer un práctico de eso también. Bien, se produjo un error. Ahora, ¿qué pasa si 10 dividido entre 10 sin funcionaría? No tendría que aparecer el mensaje de error. Ahí está, hola, soy un alumno. No aparece nada porque esto no hacía nada, ¿sí? ¿Listo? Bien, vamos a ver qué decía Álvaro, hacer algún ejemplo del último punto. Bien. A ver, vamos a ver del último punto. ¿Cuál era el último punto? A ver. ¿Cuál es el último? ¿Este? Dice crear un paquete llamado modelo clase modelo abstracta dentro del paquete. Usar el concepto de clase abstracta dentro de la clase figura geométrica. Definir un método abstracto llamado calcular área. Bien, vamos a crear la clase. Fíjense, ¿cuál sería la clase padre aquí? Primero que todo, si quieren que haga este punto, ¿no? ¿Cuál sería la clase padre aquí? Figura geométrica, ¿no? Bueno, eso vamos a crear una clase, a ver. Vamos a crear rápido, a ver. ¿Qué tiene como atributo? Prácticamente dice que tiene un nombre nada más. Sí, un nombre, entonces vamos a poner private, un string nombre, punto y coma abstract. ¿Sí? Esta es una clase que no se va a implementar, no se crean objetos de la clase padre. Si eso tengan en cuenta, nunca se crean objetos de la clase padre, por eso pongo abstract. ¿Sí? Bien, las clases hija, a ver, hagamos para uno, no, suficiente con el otro. ¿Sí? Un rectángulo, a ver, o un triángulo, hace por altura, ¿cuál sería más difícil? Bueno, triángulo, tiene más, creo. Triángulo, una clase triángulo, que va a ser la clase hija. Ya van a ver que es parecido a lo que hicimos, clase hija, ¿cómo era? Triángulo, ¿no? Triángulo. Ahí está. Vamos a hacer un stem, ¿sí? Que herede de figura geométrica, ¿sí? Esto tienen que practicar mucho la herencia, ¿sí? Generalmente siempre se usa la herencia. Ahí está. Que herede
Definir un método abstracto llamado calcular área. Acá te da el método abstracto, calcular área. ¿Dónde lo voy a definir? En figura geométrica, ¿sí? Ahí sería en la clase padre. Entonces, ¿cómo creo un método abstracto? ¿Se acuerdan cómo habíamos visto esto? En esta parte, método abstracto en persona. ¿Cómo habíamos creado el método abstracto? ¿Algo así era o no? ¿Sí? ¿Qué va? Public, porque todos los métodos son públicos. Abstract significa que solamente iría a la cabecera del método. Void significa que este método no devuelve nada. Porque saludar nomás te va a decir hola y bueno, no devuelve nada. ¿Sí? Bien. Entonces algo así se crea. Solamente va a la cabecera y punto y coma. Nada más. Bien, vamos donde está figura geométrica. Entonces me dice que yo cree un método que sea calcular área. Bien. Calcular el área. Vamos a ver. Entonces yo voy a hacer que sea public abstract calcular el área. A ver, veamos qué va a devolver el calcular el área. Luego en la clase rectángulo, triángulo, círculo, definir el método abstracto, ya que cada figura se calcula de forma distinta. Definir el método calcular área. Bien, ahí está. Ya lo entendí. A ver. Bien, entonces acá en la clase padre voy a crear un método abstracto. ¿Qué me va a devolver? Cuando ustedes calculan el área, ¿qué le devuelve? ¿Le devuelve un valor o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, en la calculadora meten los datos y le devuelve un valor o no. Che, el área es tanto o no. Bueno, entonces esto seguro me va a devolver algo, el calcular área. Bien, ¿qué es lo que me va a devolver? Aquí al lado vamos a poner lo que devuelve. Va a devolver un doble. ¿Sí? Porque va a devolver un tipo real. ¿Sí? Ahora si ponen int, solamente lo limitan a que devuelva un valor entero. Y generalmente el área siempre da con coma, a veces da con coma o no. Entonces le pongamos doble. ¿Sí? Real incluye lo entero, entonces es más amplio, ¿sí? El doble. ¿Vieron cómo es? Entonces ya definimos una clase abstracta. Va un método abstracto. Vamos a la clase hija. Si guardamos, acá le va a aparecer un error. Bien, triángulo. Presionamos aquí, dice agregar un método para implementar. Sí, ahí aparece el calcular área. Bien. Ahora veamos. Hagamos para el rectángulo. El rectángulo, triángulo y círculo definen sus métodos abstractos, ya que cada figura calcula el área en forma distinta. Y acá tienen la formulita. El área del triángulo se calcula la base por la altura. Necesito la base, la altura y la parto entre dos. ¿Ya tengo el área del triángulo o no? Y para cada uno tiene forma distinta o no. Entonces para el triángulo necesito tener una base y una altura. Bien, entonces ¿dónde defino la base y la altura? Aquí. ¿El triángulo eso tiene o no? Private sería base y altura. Le pongamos doble. ¿Sí? Base, altura. ¿Sí? Yo tengo la base y la altura. Bien, vamos al figura geométrica. En este caso hagamos el constructor, ya que lo tenemos aquí. Generemos el constructor de la clase padre. Listo, ya lo tenemos. Ahí está el constructor. Vamos a hacer que la clase triángulo herede el constructor. Sí, para que se pueda hacer. Aquí, vamos a hacer ese. Aquí hay generar un constructor desde la superclase. Fíjense, utilizamos el constructor de la superclase. Acá tenía un nombre. ¿Quién tenía nombre? Aquí, pues figura o no. Tiene nombre. Ahora, acá ya tenemos definido el constructor. Pero yo necesito qué datos más, la base y la altura o no. Entonces podría definir dos parámetros más. Doble, vamos a definir base. Una base, vamos a definir otro que sería para la altura. Bien, ahí está. Dos parámetros adicionales le agregué a la clase hija. Pero está bien, esto super lo que hace es transferir este parámetro a la clase padre, al constructor de la clase padre. Pero estos dos, ¿dónde se tienen que cargar? ¿Aquí en la clase hija o no? Porque están aquí. Entonces,
lo que tienen que hacer es this punto de igual a base, le asigno ¿qué? Base, que es lo que está aquí, ¿o no?